Bien. Estamos, ¿quién me preguntó? ¿Mauricio? ¿O Francisco? Francisco, creo, ¿no? Sí, Bien. Estamos, Francisco, vos puedes trabajar de cualquier lado. bien, bien. Bueno, a ver si me deja cargar la hexagonal compacta, que nos habíamos quedado ahí. Ahí está, parece que sí. A ver si se puede visualizar bien esta. Em, no sé si vamos a visualizarlo bien. Acá en realidad vemos la red, pero es más fácil. Acá, acá no se ve. Mm, mm, no se ve acá la hexagonal compacta. A ver si la podemos ver acá abajo. Acá se ve un poquito mejor una parte de la celda unitaria, pero fíjense que se la ve, en realidad se ve la base, podríamos decir, y la parte del medio, ¿sí? De la celda unitaria. Pero bueno, después pueden entrar ustedes a estos enlaces y jugar un poco, tocar y ver ahí, los ayuda a visualizar un poco mejor lo que es la red, ¿sí? Ya más o menos vamos entendiendo que esa unidad mínima que estamos mostrando se va repitiendo en el espacio. Para entonces, lo que son las diferentes redes cristalinas, yo les decía que van a adoptar entonces las sustancias puras que se encuentran en estado sólido. Alguna de estas estructuras, no vamos a estudiar todas, solamente estas tres. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal de cocina, eh, que tenemos cationes y aniones, sodio y cloruro, son el catión y el anión en particular, adopta la forma de una estructura cúbica centrada en las caras, ¿sí? Entonces, ustedes se fijan, por ejemplo, cuando van si alguna vez pudieron ir a las salinas de acá de Jujuy, de la provincia de Jujuy, vieron que venden esos recuerditos de sal y vieron, no sé si se fijaron, que las formas, los vértices de esos recuerditos son como cuadraditos, ¿sí? Que tiene que ver básicamente con que si bien están muy pequeña escala los iones, no podemos visualizar los iones, pero a macro escala podemos visualizar las formas o los vértices, en ese caso, de lo que es la estructura cúbica, ¿sí? Y así, bueno, para diferentes sólidos. ¿Por qué estudiamos las redes cristalinas? ¿Por qué es necesario que conozcamos cómo se ordenan los sólidos? Porque a partir de las estructuras cristalinas existen un montón de aplicaciones que pueden tener las sustancias en estado sólido. Para poder estudiarlas hay que utilizar equipamientos o instrumental específico. En particular, las longitudes de una celda unitaria está en el orden de lo que son las longitudes de onda de los rayos X. ¿Se acuerdan del espectro electromagnético? Que vimos que en un sector estaban los rayos X. Bueno, aproximadamente esas longitudes son las longitudes de las celdas unitarias. Por tal motivo, se estudian y para poder conocer en los diferentes sólidos qué estructura adoptan, se utiliza esta técnica que es la difracción de rayos X. Conocer las estructuras, les decía, que permite brindar una serie explicar, mejor dicho, una serie de propiedades de los compuestos. Para eso las estudiamos. Ustedes tienen algunos ejemplos de eso en la guía de laboratorio. Por ejemplo, todavía no le hablé nada de los huecos, pero ahora rápidamente lo vamos a ver. Por ejemplo, tienen explicada como ejemplo lo que es la magnetita. La magnetita es un sólido, es un mineral que tiene como fórmula química, lo que vemos aquí, el tetróxido de trihierro, o bien, fíjense cómo tenemos escrita esta fórmula, tenemos iones óxido, tenemos hierro con un subíndice 2 y otra vez el hierro sin ningún subíndice, porque en realidad la magnetita es un óxido que tiene iones hierro más 2 y hierro más 3. En general, en las estructuras, vamos a ver que algunas de las partículas, sobre todo cuando se trata de sólidos iónicos, que sería este caso,
muchas de las partículas, por ejemplo, las estructuras de base la puede adoptar ya sea el catión o ya sea el anión, es lo que ustedes van a estudiar en el laboratorio, y en los huecos que forman, y esos huecos que forman, si ustedes pueden visualizar aquí, fíjense que se ve una figura de color rosado y en el medio podríamos alojar una partícula, ¿sí? En esta estructura, los iones óxidos son los que de color azul y entre los iones óxidos queda un huequito que fíjense que puede tener. El rosado tiene la forma de un tetraedro y el verde tiene la forma de un octaedro, ¿sí? En esos huecos, que llamamos huecos tetraédricos o huecos octaédricos, se van a alojar, en este caso, los cationes, ¿sí? Entonces el ion óxido adopta acá, acá son varias celdas unitarias, por eso no es tan fácil visualizarlo, pero el ion óxido adopta una estructura cúbica centrada en las caras y los cationes del hierro están en los huecos, ¿sí? En los huecos tetraédricos están los iones hierro más 3 y en los huecos octaédricos se pueden alojar tanto los iones hierro más 3 como los iones hierro más 2 que dijimos que tienen esta estructura. Y la ubicación entonces les brinda una serie de propiedades a este mineral. Este mineral se caracteriza porque tiene propiedades magnéticas y también porque es utilizado, por ejemplo, como catalizador en algunos procesos de obtención de algunas sustancias y además tiene muchas otras aplicaciones a nivel de la nanotecnología. Las pueden ver en la guía del laboratorio, por ejemplo. Pero bueno, ese es el fundamento por el cual necesitamos conocer las estructuras cristalinas. Para los chicos de minas, ustedes van a profundizar seguramente después en otras materias respecto de lo que son las estructuras cristalinas de los diferentes minerales, ¿sí? Lo ven después un poco más en profundidad, mientras que bueno, los chicos de química no lo profundizamos casi en otra materia. Continúo con la explicación de las celdas unitarias. Para las diferentes celdas unitarias vamos a poder hablar de lo que es, o vamos a determinar lo que es el número de coordinación. El número de coordinación es el número de vecinos más cercanos a una partícula. Y también vamos a hablar de lo que es la fracción de empaquetamiento. La fracción de empaquetamiento es la relación entre el volumen que ocupan las partículas o las esferas que se encuentran en esa celda unitaria respecto del volumen de la celda unitaria. El volumen que ocupan las celdas unitarias lo podemos calcular como la cantidad de partículas que tiene esa celda unitaria multiplicado por el volumen de cada una de esas celdas. Para eso yo les decía que por lo menos traigan pelotitas de 3 centímetros de diámetro para que puedan medir. Respecto del volumen de la celda unitaria, que si la celda unitaria es cúbica, ¿cómo calculamos el volumen de un cubo? ¿Cómo calculan el volumen de un cubo? Geometría de la primaria. Dado al cubo, correcto, o arista al cubo. Arista sería para la forma geométrica, ¿sí? Y la cantidad de partículas, cuando las contabilicemos, vamos a tener en cuenta que, fíjense que acá justamente tenemos claramente marcada, por ejemplo, en la cúbica centrada en las caras, la celda unitaria cúbica y estamos viendo que las partículas se comparten con otras celdas unitarias. Entonces aquí, cuando determinamos la fracción de empaquetamiento, por ejemplo, que es algo que ustedes van a hacer en el laboratorio, cuando contabilizamos la cantidad de esferas, nos referimos a la cantidad de esferas reales que tiene cada celda unitaria. Por ejemplo, las partículas, dijimos, de los vértices no tienen por cada partícula del vértice una partícula, perdón, por cada partícula del vértice no podemos contabilizar la partícula en sí, en total, porque la partícula se comparte con otras celdas unitarias, ¿sí? Entonces, en el laboratorio van a completar un cuadro similar a este, donde determinamos el número de coordinación. Para ver el número de coordinación ayudan un poco estos enlaces que recién vimos. Fíjense, por ejemplo, que en la hexagonal compacta, la partícula que queremos ver cuántos vecinos tiene es la partícula blanca. Fíjense, ¿sí? Entonces, la partícula blanca, vamos a contar, es lo mismo, podemos siempre cuando contemos el número de coordinación en una celda unitaria, vamos a elegir la que sea más fácil para contabilizar, ¿sí?
Estas páginas, estos enlaces nos permiten por ahí visualizarlo mejor, como les digo, en la red. Aquí tenemos entonces, vamos a contar el número de vecinos para una partícula, para cualquier partícula, tomamos la que sea más fácil. Yo voy a tomar entonces la partícula que se encuentra en el centro de una de las caras de la hexagonal compacta, estoy, ¿no? En la hexagonal compacta. Si la partícula para la cual quiero determinar los vecinos es la blanca, fíjense que tiene en esta misma capa 6 vecinos, que serían las 6 partículas amarillas, ¿sí? Para la capa que se encuentra arriba, va a tener 3 vecinos más. 6 más 3 van a ser entonces 9 vecinos. Y si considero los que se encuentran abajo, tiene otros 3 vecinos. En total tiene 6 en su misma capa, 3 arriba y 3 abajo. Entonces, en total, una partícula cualquiera en una estructura hexagonal compacta tiene 12 vecinos, o sea, su número de coordinación es 12. ¿Sí? Si nos vamos a la estructura, ya ven, estoy ahí. Si nos vamos a la estructura cúbica centrada en las caras, esta partecita de abajo es la que nos permite ver, contar el número de coordinación. Fíjense que contabilizamos, a ver acá, me parece que es más fácil. También es 12, pero estoy tomando una parte nada más de la celda unitaria. Acá están los huecos, a ver cómo lo podemos ver acá. Supongamos que contamos, acá lo vamos a hacer, me parece que lo van a entender mejor. Supongamos que contamos el número de coordinación y para ello vamos a tomar una de las partículas del centro de una de las caras, ¿sí? Esta partícula verde que estoy señalándole, en su misma capa tiene 4 vecinos. En la capa de arriba, bueno, se borró, en su misma capa tiene 4. En la capa de arriba, que serían las partículas de los centros de las caras laterales, tiene otras 4. 4 más 4, 8. Y abajo vamos a tener otra capa similar a esta que tenemos aquí. ¿Sí? Solo que acá ya me muestra la cara de arriba, pero sería una capa similar a la que está allí, que es la que permite visualizar mejor, esto no, la celda unitaria. Acá es más difícil de verla porque está representando de partículas de diferentes celdas unitarias y me es más difícil, digamos, explicárselos desde acá. Pero entonces también el número de coordinación para una partícula cúbica centrada en las caras es 12, y para una partícula cúbica centrada en el cuerpo es más fácil contarlo porque directamente tomamos la partícula del centro. Un segundito. Tomamos la partícula del centro y fíjense que la blanca es la que queremos contar y tiene 4 vecinos arriba y 4 vecinos abajo. En total su número de coordinación es 8. En el laboratorio ustedes van a llenar un cuadro similar, donde entonces van a poder contabilizar, al construir la celda unitaria, van a poder contabilizar y quizás pueden hacer 2 celdas iguales como para que les facilite contabilizar esto. Y tienen entonces 8 partículas cúbicas, 8 partículas que rodean a cada partícula en la cúbica centrada en el cuerpo, 12 y 12 para la cúbica centrada en las caras y la hexagonal compacta. También van a poder calcular el número de partículas por celda unitaria. ¿Cómo van a contabilizar eso? Para eso ayudan estos dibujitos que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una estructura cúbica centrada en el cuerpo, la partícula del centro se encuentra completamente dentro de la celda unitaria, pero las partículas de los vértices no le pertenecen completamente a una sola celda unitaria, sino que se comparte con otras celdas unitarias vecinas. Por eso, para una sola celda unitaria en particular, tengo dibujado este pedacito que ustedes ven acá. Entonces, si nos fijamos, supongamos este vértice que estoy considerando, esta partícula de este vértice se comparte con con una celda unitaria que se encuentra aquí a la par, con 2 celdas unitarias que se encuentran saliendo, podríamos decir, del plano de la pantalla. Acá hay otra y acá hay otra, en su mismo plano. Y por encima va a haber otras 4 celdas unitarias. Entonces, cada partícula de los vértices se va a compartir
con 8 celdas unitarias. Por lo tanto, a la celda unitaria que tenemos aquí, por cada partícula del vértice solamente le corresponde 1/8. Este pedacito le va a corresponder a la celda unitaria. Cada partícula de cada vértice está en la misma situación cuando la estructura es cúbica. Entonces, sería 1/8 por las 8 partículas que se encuentran en los vértices, sería 1/8 por 8, y entonces ustedes van a ir completando el cuadrito para determinar cuántas partículas hay por celda unitaria. Es 1/8 por cada partícula del vértice, por 8, porque hay 8 partículas en esa situación, más una partícula completa, que es la que está en el centro de la celda unitaria para la estructura cúbica centrada en el cuerpo. En total, esto me da 2. Una estructura, una celda unitaria de una estructura cúbica centrada en el cuerpo tiene en total 2 partículas. Cuando queremos sacar entonces la fracción de empaquetamiento, que determinamos el volumen de las esferas por el sobre el volumen de la celda unitaria, número de esferas o número de partículas corresponde colocar 2, porque acabamos de contabilizar que es 2, por el volumen de cada una de esas partículas, que ustedes lo van a medir de acuerdo a la partícula que tengan, sobre el volumen de la celda unitaria, que recién dijimos que es la arista al cubo. Entonces van a poder medir en las celdas que ustedes construyan, estamos en la cúbica centrada, en el cuerpo, van a poder medir entonces esta arista de la estructura que ustedes miran conforme les vaya indicando la docente del laboratorio. Solíamos pedir unos calibres para hacer esto. Si alguno tiene un calibre en la casa, lo puede llevar también porque no siempre te conseguimos para todo, nos tienen que prestar de física los calibres. Así que bueno, si tienen en la casa, lleven calibres, ¿sí? Bien. De la misma manera, entonces, vamos a contabilizar, por ejemplo, para una estructura cúbica centrada en las caras, tengo las partículas de los vértices que se comparten cada una con 8 celdas unitarias, entonces le corresponde por cada partícula del vértice 1/8. Y para las partículas de los centros de las caras, dijimos que se comparte con 2 celdas unitarias, con la que estamos visualizando acá y en este caso la que les estoy mostrando con una que estaría acá contigua. Entonces, por cada partícula del centro de la cara, a cada celda unitaria le corresponde la mitad nada más, o sea, 1/2. Hay 1/2, sería, y hay 6 partículas en esa situación, porque un cubo tiene 6 caras, o sea que hay 6 partículas de las cuales se comparte 1/2. Cuando calculemos entonces la cantidad de partículas de una estructura cúbica centrada en las cargas, pondremos 1/2 por 8 para las de los vértices, pero 1/8 por 8 para las de los vértices y 1/2 por 6 para las de los centros de las caras. 1/8 por 8 es 1 y 1/2 por 6 es 3. 1 más 3 me da 4. Entonces hay 4 partículas en total en la estructura cúbica centrada en las caras, y con ese dato y con las esferitas que ustedes tengan como partículas van a hacer los cálculos de las fracciones de empaquetamiento. De las fracciones de empaquetamiento que ustedes van a calcular, que van a ser las experimentales. ¿Por qué las experimentales? Porque va a tener el error, podríamos decir, de la construcción de la celda unitaria conforme a ustedes logren acomodarla de acuerdo a los palillos que hayan llevado y a las esferitas, ¿sí? No obstante, estas celdas unitarias tienen fracciones de empaquetamiento que ya están medidas y para una estructura cúbica centrada en el cuerpo, que es una estructura que consideramos que no es compacta, la fracción de empaquetamiento es 0,68, mientras que para la cúbica centrada en las caras y la hexagonal, la fracción de empaquetamiento es 0,74. Esa es la que debería darles, ¿sí? No les va a dar seguramente en el laboratorio 0,74, por eso parte del ejercicio es calcular el error en la medición de la fracción de empaquetamiento, ¿sí? Em, Bueno, y de la misma manera van a determinar para la hexagonal compacta. Esto es el trabajo que ustedes van a hacer en el laboratorio, ¿sí? Van a construir las celdas unitarias. Lo que hemos visto entonces, o lo que les estoy mostrando, son las celdas unitarias típicas y que dijimos que pueden adoptar cualquier sustancia pura en estado sólido. O sea, que podrían, por ejemplo, adoptarla el catión o el anión en una red iónica, ¿sí? En un sólido iónico, o bien también vamos a ver que la van a adoptar los metales que también se presentan como sólidos a temperatura ambiente. De hecho, en esta página que ustedes tienen allí los enlaces, fíjense que nos va diciendo acá arriba en realidad como ejemplo
acá dice estructura de los cristales metálicos, y por ejemplo esta, que es la cúbica centrada en el cuerpo, es la estructura típica del cromo, por ejemplo, del metal cromo, ¿sí? Y así, por ejemplo, en la estructura, en la cúbica centrada en las caras, es la estructura del níquel, y la hexagonal compacta, dentro de los metales, la estructura del titanio, por ejemplo, ¿sí? O sea que a partir de estas celdas unitarias tipo que ustedes van a estudiar o que vamos a estudiar, pueden entonces comenzar a entender cómo se ordenan las partículas de un metal para que sea sólido, o cómo se ordenan los cationes o los aniones o los aniones en, en un sólido iónico, ¿sí? A partir entonces de estas celdas unitarias se van a formar las celdas unitarias de sustancias iónicas, que ustedes también las van a estudiar en el laboratorio. ¿Por qué? Porque recién hablamos de redes cristalinas en general, y ahora hablando en particular de las redes iónicas, vamos a ver que entonces tanto los cationes como los aniones podrán adoptar una u otra estructura de alguna de las que hemos estudiado, o quizás no justamente las que hemos estudiado, bajo ciertos supuestos o principios, ¿sí? Asumimos para las redes iónicas que los iones son esferas cargadas eléctricamente, como dijimos, incompresibles, o sea que no se pueden comprimir, y también que no se pueden polarizar, o sea que nos abstraemos del poder polarizante del catión y de la polarizabilidad del anión cuando pensamos en la estructura cristalina de un sólido iónico, ¿sí? Que en general los iones, ya sea el catión o el anión, van a tender a rodearse de la mayor cantidad de iones de carga opuesta, ¿sí? Y esos iones de carga opuesta van a estar lo más próximos posible. O sea, el anión va a estar rodeado de cationes y el catión va a estar rodeado de aniones lo más próximos posibles, ¿sí? Vamos entonces, ustedes van a hacer en realidad ese ejercicio en el laboratorio, van a tomar celdas unitarias tipo, ahora enseguida vamos a ver cuáles son las tipo, algunas de las que van a tener ya construidas a esas en el laboratorio, y vamos a ver que la contabilización de partículas de cationes y de aniones que haya en una celda unitaria, así como recién hemos contabilizado la cantidad de partículas de la estructura cúbica centrada en el cuerpo, que también le decimos BCC, cúbica centrada en las caras, que le decimos FCC o hexagonal compacta, para cualquiera de esas partículas, para cualquiera de esas celdas unitarias, vamos a ver que ustedes van a contabilizar la cantidad de cationes y de aniones, y en función de eso van a sacar la composición química o fórmula mínima, le decimos, para el compuesto iónico. O sea, ya no hablamos de molécula. ¿Se acuerdan que cuando yo comencé hablando del enlace iónico, le dije, no vamos a encontrar solitos un catión y un anión, sino que se van ordenando, ahora ya sabemos que se ordenan según las celdas unitarias, en estructuras que son redes, que se extienden en el espacio, ¿sí? Entonces ya no hablamos, no podemos dar una fórmula molecular, no hablamos de fórmula molecular en las sustancias iónicas, sino que hablamos de fórmula mínima, que va a ser la mínima relación que va a tener el catión con el anión en la celda unitaria, y es a partir de allí que cuando nosotros escribimos las fórmulas químicas de los compuestos iónicos, por ejemplo, para el cloruro de sodio ponemos el símbolo químico del sodio y el símbolo químico del cloro. En realidad, porque en la celda unitaria la relación, y eso lo van a verificar en el laboratorio, es de que por cada ión sodio hay un ion cloruro, ¿sí? Y así lo van a poder hacer para diferentes celdas. En este mismo enlace, entonces, ustedes acá tienen en la presentación más bien apuntada a algunas redes iónicas, pero son los mismos enlaces que estuvimos viendo recién para las celdas unitarias tipo. Yo me voy ahora, por ejemplo, a la del cloruro de sodio. Es una de las celdas unitarias tipo. Ustedes van a encontrar construida esta celda unitaria, no la van a tener que hacer con las esferitas que van a llevar, sino que ya está construida en el laboratorio. Fíjense que son dos estructuras cúbicas centradas en las caras interpenetradas. Claramente se ven las partículas azules, fíjense, formando una de las estructuras cúbicas, formando la celda unitaria cúbica centrada en las caras, ¿lo ven? 5 partículas, 4 y 5. Y en realidad cuando ustedes lo estudien van a ver que el anión da la estructura de base, y acá acá es más fácil visualizarlo, está representado más para el catión, pero ambos adoptan esa estructura interpenetrada, ¿sí? Y aquí
es para contabilizar, a ver, el número de coordinación. Esta es la celda delimitada por cationes y acá la celda delimitada por aniones. Los aniones son los verdes, ¿se acuerdan que dijimos que son los más grandes? Fíjense que los dos adoptan, los aniones son los verdes y los cationes son los azules. Acá la podemos ver a las dos estructuras en realidad cúbicas centradas en las caras, ¿sí? Acá la que forman los cationes y acá tomo otro pedacito de la red iónica y podemos ver la que forman los aniones, ¿sí? Esta también la van a tener y van a trabajar con esto en el laboratorio. Van a trabajar con la fluorita, que es el compuesto iónico fluoruro de calcio, donde el catión da la estructura de base, que es una estructura, fíjense, cúbica, centrada en las caras, ¿sí? Y en los huecos que forman, y acá está claramente visualizado, fíjense que la partícula que está en el centro de esta cara, con la del vértice, con la del centro de esta cara, la del centro de esta cara y la del otro vértice, ubican, allí se forma un hueco donde se ubica el fluoruro, ¿sí? El anión fluoruro de la fórmula química de la fluorita, que es el fluoruro de calcio. Ustedes van a contabilizar cuántos iones calcio hay, cuántos iones fluoruro, y a partir de allí, según la cantidad de cationes y aniones, van a poder llegar a esta fórmula mínima, que es la del fluoruro de calcio. También van a estudiar, bueno, la más sencilla de todas es la del cloruro de cesio, que, donde los aniones adoptan una estructura cúbica simple, que está dada acá por las partículas verdes, y el catión cesio se ubica en el centro, ¿sí? Ahí está como exagerada, y ahí está exagerado, en realidad esto para contabilizar los números de coordinación, están exagerados los vecinos. Aquí fíjense, si yo quiero contabilizar en una celda iónica el número de coordinación, para los cationes tengo que contar cuántos aniones lo rodean, y para los aniones tengo que contar cuántos cationes. Entonces aquí tengo remarcado al catión y veo que lo rodean 8 aniones, y aquí tengo resaltado uno de los aniones del vértice y veo que los rodean 8 cationes que corresponden a los cationes cesio de los centros de las estructuras vecinas, ¿sí? Así se contabiliza para las sustancias iónicas. El número de coordinación, que era el número de vecinos más próximos, es la cantidad de iones de carga opuesta que los rodean. Eso también ustedes lo van a contabilizar en el laboratorio. Y también después lo van a hacer también para la blenda, pero no sé si acá está bien la blenda. Acá no se ve bien. Entre otros, ¿sí? Este trabajo entonces es parte de lo que van a hacer, y van a trabajar con las celdas unitarias. En una celda, en una red iónica, estudiamos estas estructuras que las llamamos estructuras tipo. ¿Por qué? Porque diferentes sólidos iónicos van a adoptar estructuras similares a la que tenemos aquí. Por ejemplo, ustedes podrían darles una estructura de cualquier sólido iónico y le van a decir, y adopta una estructura, supongamos, tipo cloruro de sodio. Por eso estudiamos estas estructuras tipo. Entonces, cuando les dicen una estructura tipo cloruro de sodio, ustedes van a ver que, entonces van a decir el catión con el anión tienen estructuras cúbicas centradas en las caras y son dos redes interpenetradas. Entonces ya saben cómo se ordenan en este otro sólido que no conocemos, cómo se ordenan los cationes y los aniones. Por eso estudiamos ciertas estructuras iónicas que las llamamos tipo, ¿sí? Van a estudiar el cloruro de cesio, el cloruro de sodio, el fluoruro de calcio y también la bursita, que es el sulfuro de zinc. Para estas estructuras, entonces, estas iónicas, lo que las caracteriza, estas estructuras tipos, es la relación que va a existir entre el radio del catión y el radio del anión. Esto va a tener que ver justamente con cómo se distribuyen los cationes y los aniones en las diferentes celdas unitarias. Recuerden que estamos viendo algunos ejemplos, pero hay muchísimas otras celdas unitarias. Se conoce entonces, o para cada estructura, lo que determinamos o lo que analizamos es la relación que existe. La relación que existe entre el radio del catión y el radio del anión nos va a permitir determinar el tipo de estructura que puede llegar a tener cualquier sólido iónico. Para ello, fíjense, tomemos una estructura
cúbica, donde en el centro de la cara, donde los vértices está ocupado por los aniones y el centro de una de las caras está ocupado por un catión, ¿sí? Esto estaríamos viendo, digamos, un lado de esta estructura cristalina. Podemos entonces determinar, como están lo más próximas posibles las partículas, fíjense que para esta cara, que es cuadrada, yo podría medir la diagonal de la cara, esta línea que está marcada aquí con amarillo, a esa diagonal la llamamos D, y si nos fijamos, esa longitud de la diagonal D va a ser igual a este pedacito que le corresponde al anión y que viene a ser el radio del anión, ¿sí? Más este otro pedacito que le corresponde al catión y que viene a ser el radio del catión, más este otro pedacito que le corresponde al mismo catión y que es el radio del catión, más este otro pedacito que le corresponde a este otro anión y es el radio del anión. En total, entonces, la diagonal de esta cara va a ser igual a 2 veces el radio del anión más 2 veces el radio del catión. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? A ver qué me dicen acá. No se ve lo que estoy compartiendo. A ver, ¿qué estoy compartiendo? Ah, perdón, perdón. Gracias por decirme. Bien, estábamos acá, ¿sí? Entonces, les decía que estamos considerando una estructura iónica donde tenemos partículas de los aniones en los centros de las caras, en los vértices, y en el centro tenemos un catión. Y si queremos determinar la diagonal de esta cara, va a ser radio del anión, radio del catión, otro radio del catión y el radio del anión. En total, la diagonal entonces va a ser igual a 2 veces el radio del anión, sería este pedacito más este otro rojo que está acá, más 2 veces el radio del catión. Entonces ahí les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, Sí, profe. sí, profe. Bien. Por otro lado, podemos hablar de lo que ustedes recién dijeron lado, pero cuando corresponde a un cuerpo geométrico lo llamamos arista. Esta arista, fíjense que no va a ser otra cosa que un radio del anión y otro radio del anión. Entonces la arista va a ser 2 veces el radio del anión. Entonces al radio del anión lo indico con la letra R y el signo menos, y al radio del catión con la letra R y el signo más, ¿sí? Ahora aplicamos Pitágoras y resulta que, ¿qué dice Pitágoras? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Acá entonces tendríamos un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es la diagonal y los catetos son las aristas. Entonces, el cuadrado de mi hipotenusa, que es la diagonal, va a ser 2 radios del catión más 2 radios del anión elevado al cuadrado, y los catetos son cada una de las aristas al cuadrado. Y como vimos que las aristas son 2 veces el radio del anión, pondríamos 2 veces el radio del anión al cuadrado, sería uno de los catetos, más 2 veces el radio del anión al cuadrado, sería el otro cateto, y eso es igual a la hipotenusa al cuadrado, que es la diagonal al cuadrado, 2 veces el radio del catión más 2 veces el radio del anión, todo eso al cuadrado, ¿sí? Ahí aplicamos Pitágoras, y luego vamos a distribuir este exponente. Entonces, en lugar de poner 2, nos va a quedar 4, que sería 2 elevado al cuadrado, y solamente nos queda elevado al cuadrado el radio del anión. Lo mismo aquí, nos va a quedar 4 multiplicado por otra vez el radio del anión al cuadrado, y aquí del lado de la diagonal lo dejamos tal cual está. Ahora en el siguiente paso, esto es matemática, voy a sumar, fíjense que tengo 4 radios del anión al cuadrado más 4 radios del anión al cuadrado, eso me da 8 radios del anión al cuadrado, y al cuadrado del otro miembro, o sea, al cuadrado de la hipotenusa, lo voy a pasar al primer miembro como raíz. Entonces me va a quedar la raíz cuadrada de 8 radios del anión al cuadrado del lado del primer miembro, y del lado donde estaba la hipotenusa, como ya le saqué el cuadrado, me queda 2 veces el radio del catión más 2 veces el radio del anión. Esto es matemática, ¿sí? Luego vamos a distribuir la raíz cuadrada. 8
o sea, la voy a distribuir en raíz cuadrada de 8 por raíz cuadrada del radio del anión al cuadrado. La raíz cuadrada de 8 es lo mismo que 2 por la raíz cuadrada de 2. Después verifíquenlo con la calculadora. Y la raíz cuadrada del radio del anión al cuadrado me va a dar radio del anión al cuadrado. ¿Sí? Pero radio del anión nada más. Ya le saco el cuadrado. Radio del anión. Y del lado derecho me queda 2 veces radio del catión, 2 veces radio del anión, no lo toqué. Lo que vamos a hacer ahora entonces es pasar los rayos del anión al otro miembro. En realidad lo que voy a hacer, mejor dicho, es dividir todo por 2, o sacar factor común 2 si quiero, o divido miembro a miembro el 2 para que se me vaya el 2 y me quede 1. Lo que hago con uno de los miembros, si hago lo mismo con el otro miembro, no me altera la igualdad. Y voy a dividir a su vez ambos miembros por radio del anión. De dividir los dos miembros por 2, me va a quedar raíz cuadrada de 2 radio del anión más radio del catión más radio del anión. Se me irían los dos, ¿sí? Y luego de dividir los dos miembros por radio del anión, me queda en el primer miembro raíz cuadrada de 2 del radio del anión sobre el radio del anión igual al radio del catión más el radio del anión sobre el radio del anión. Ahora dejo los rayos de un solo lado, ¿sí? Y me queda que la raíz cuadrada de 2, de trabajar matemáticamente, dejo los radios de un solo lado, me queda que la raíz cuadrada de 2 es igual al radio del catión sobre el radio del anión, a la relación del radio del catión sobre el radio del anión, más 1. Paso el uno al otro miembro y me queda que el radio del catión sobre el radio del anión es 0,414. Esta relación que hemos sacado de esta forma y en particular para una estructura cúbica centrada en las caras, donde los aniones se ubican en los vértices y tengo un catión en el centro de una de las caras, me da una relación mínima que tiene que haber entre el radio del catión y el radio del anión. Pero a partir de allí, con este mismo tipo de procedimiento, nosotros no lo vamos a hacer para todas las celdas unitarias, pero ya alguien se tomó el trabajo de hacerlo para las celdas unitarias tipo y justamente estas relaciones que vamos a tener entre los radios de los cationes y de los radios de aniones, según de qué celda unitaria se trate, va a tener que ver básicamente con la disposición de esos cationes y de esos aniones en la red, ¿sí? Tienen ustedes entonces en la guía de laboratorio, más completo que esto en realidad, donde tienen, y es la forma en la que uno puede identificar las estructuras de un sólido iónico, tienen una tabla donde están los radios de los cationes con los radios de los aniones y lo que toman esos valores, ¿sí? Vinculado con eso, porque va a depender del tamaño del catión, el tamaño del anión, la separación que van a tener esos cationes y esos aniones dentro de la red iónica, y a partir entonces de esa separación dependerán las fuerzas de atracción y de repulsión. Por lo tanto, tenemos vinculado a estas relaciones de radios los valores de las constantes de Madelung, ¿sí? Entonces, en esta tabla tenemos el radio de catión con el radio del anión. Cuando esa relación es mayor, perdón, que 0,73, esa sustancia iónica va a adoptar una estructura tipo cloruro de cesio. ¿Qué quiere decir que sea tipo cloruro de cesio? La que vimos recién, que el catión cesio se ubique en el centro y que los aniones, o sea, que el catión de ese sólido iónico se ubique en el centro y que los aniones se ubican adoptando una estructura cúbica simple. Para eso me sirve determinar la relación de radio. O sea, yo puedo tener la fórmula mínima de cualquier sólido iónico y basta con determinar entonces la relación de radio y tener en cuenta la fórmula de esos compuestos, ¿sí? Para poder entonces determinar cómo se va a ordenar ese catión y ese anión. ¿Por qué? Porque entramos a la tabla, nos fijamos dónde nos da la relación de radio y conforme a ello sabemos qué estructura adopta, ¿sí? ¿Qué estructura adopta? Por ejemplo, si una sustancia adopta estructura tipo cloruro de sodio, quiere decir que el catión de esa sustancia iónica se va a ordenar como el catión sodio en el cloruro de sodio y el anión como el anión cloruro, ¿sí? Para eso estudiamos las estructuras tipo. Yo tenía acá abierta la guía de laboratorio, que ahora la vamos a compartir porque quiero que vean el cuadrito, que es bastante más completo que ese que yo tengo allí en la presentación, que lo tienen al final de la guía. No, esta la trepé. Estoy en la otra guía de covalente.
aquí fíjense, tienen tipo, estructura, acá van a mirar la fórmula, la estructura, cloruro de cesio, cloruro de sodio, blenda, ejemplos de estructuras que tengan esas características, las relaciones de radio, las constantes de Madelung y cómo se ordenan los aniones, el número de coordinación y cómo se ordenan los cationes y el número de coordinación de los cationes. ¿Sí? Tienen un cuadrito bastante más completo también en la guía de laboratorio y ustedes van a trabajar justamente con las estructuras tipo. Teniendo en cuenta esto y para aplicarlo un poco, por ejemplo, cuando hablamos de estructuras tipo AB, son dos cosas que tenemos que ver. ¿Cómo es la fórmula química? AB quiere decir que uno tiene subíndice 1 y otro también tiene subíndice 1. ¿Sí? Cloruro de cesio y cloruro de sodio son estructuras tipo AB, pero con diferente relación de radio, fíjense. ¿Sí? O bien estructuras tipo AB2, como por ejemplo el fluoruro de calcio o el rutilo, que es el dióxido de titanio, que también ustedes van a trabajar con este en el laboratorio, que aquí, fíjense que se corresponden con diferentes relaciones de radio. Como para aplicar un poco esto, vamos a completar el ejercicio 1 de la guía. ¿Sí? El ejercicio 1, nosotros habíamos sacado, si se acuerdan, habíamos formado los diferentes compuestos iónicos que podía haber con los cationes magnesio y los cationes rubidio, y los aniones óxido y los aniones yoduro, ¿sí? Y nos había quedado el punto C pendiente que decía, prediga el tipo de celda unitaria que adoptará. A ver, me voy al enunciado del ejercicio 1. ¿Se acuerdan que teníamos que formar las fórmulas químicas? Entonces tenemos el grado de carácter covalente teníamos que analizar. El C decía prediga el tipo de celda unitaria que adoptarán. Y los sólidos iónicos que tenían eran el óxido de magnesio, el yoduro de magnesio, el yoduro de rubidio y el óxido de rubidio. Entonces, cuando nos dice que prediga el tipo de estructura que adoptarán, nosotros a partir de la fórmula química, lo que tenemos que hacer es determinar la relación de radios. Y con la relación de radio vamos a entrar a la tabla y vamos a ver qué tipo de estructura tiene. Entonces, el yoduro de magnesio, ¿sí? Fíjense que yo saco la relación entre el radio del catión con el radio del anión. Lo puedo tomar de la tabla periódica, siempre que esté en la misma unidad, no hace falta que lo pasemos a Armstrong, ¿sí? Mientras dos estén en picómetro, la relación se va a mantener. Entonces, sí, numerador y denominador tienen que estar con las mismas unidades. Entonces, si quiero determinar el tipo de estructura para el yoduro de magnesio, bueno, que justo es en realidad uno que no tenemos en la tabla, lo voy a dejar para después el yoduro de magnesio. Voy a comenzar con el óxido de magnesio. Fíjense que la fórmula química es tipo AB. ¿Por qué? Porque el catión no tiene ningún subíndice y el anión tampoco. El radio del catión es 66. El radio del anión es 140. ¿Cuánto les da esta relación? ¿Cuánto les da 66 sobre 140? 0,7. 0,471. Correcto, correcto, Samir. 0,47, ¿sí? Entonces, yo quiero saber, ¿a qué estructura adoptará este sólido iónico? Saco la relación de radios, me da 0,47. Miro su fórmula química, que es tipo AB. Me voy al cuadro y digo, relación de radio 0,47, estoy acá. Fórmula mínima es tipo AB, el óxido de magnesio que estábamos viendo recién. Y si la relación de radio es 0,47, estoy acá, entonces el óxido de magnesio tiene una estructura tipo cloruro de sodio. ¿Eso qué quiere decir? Que el anión del óxido de magnesio, que sería el oxígeno, se va a ordenar como se ordena el cloruro en el cloruro de sodio. Y el catión, que es el magnesio, se va a ordenar como se ordena el sodio en el cloruro de sodio. ¿Sí? Para eso estudio las estructuras tipo, para que a partir de la relación de radio y con la fórmula mínima pueda conocer cómo se ordenan los cationes y los aniones en esa red iónica. ¿Se entiende, chicos?
Lo vamos a hacer para el yoduro de rubidio, que fíjense que su fórmula también es tipo AB. El radio del rubidio, los tomé de la tabla periódica directamente, es 147 y el radio del yoduro es 220. ¿Cuánto les da esa relación de radio? 147 dividido 220. ¿Cuánto les da? 0,66. 0,668 o pongo 0,67, ¿sí? Para redondear en 2 decimales. Me voy nuevamente a la tabla y estoy en relación de radio 0,67, fórmula mínima tipo AB. Estoy nuevamente en este renglón. Y nuevamente entonces la estructura del yoduro de rubidio va a ser tipo cloruro de sodio. O sea, el yoduro del yoduro de rubidio se va a ordenar como el cloruro, en una estructura como los aniones cloruro, es decir, en una FCC, en una estructura cúbica centrada en las caras. Y los cationes como se ordena el sodio en el cloruro de sodio. ¿Sí? Me voy con el óxido de rubidio, que es 143 sobre 140. Me da 1,05. Y nuevamente, bueno, ingresan a la tabla, ¿sí? Fíjense la fórmula mínima que tienen, de qué tipo es, y determinamos entonces la estructura, ¿sí? Yo les puse acá que es fluoruro de calcio y la de arriba no la tenemos, o sea, la tabla no está completa ni esta, ni la que tienen en la guía de laboratorio, entonces estas se las escribí yo directamente porque no le íbamos a encontrar la tipo yoduro de cadmio. No la íbamos a encontrar porque me da, a ver, 66 dividido 220 me da 0,3. La estructura es tipo AB2 y acá no lo tenemos, me parece. Ah, sí, sí lo tenemos. Tipo AB2, yoduro de cadmio y es 0,3. O sea que la relación de radio estoy acá. Entonces, si bien no estudiamos la estructura tipo yoduro de cadmio, pero bueno, podemos ir a la bibliografía y en función de eso vamos a entender cómo se va a ordenar el yodo con el magnesio. ¿Sí? Ese ejercicio entonces ustedes lo van a hacer también en el laboratorio. ¿Estamos hasta allí? Sí, profe. Bien. Descansemos unos minutitos. Voy a entrar ahora a ver ya los defectos de los cristales y terminamos enlace iónico. Descansamos unos 7 minutitos más o menos. Yo voy a pausar la grabación, de paso enchufo la computadora antes que se me apague. Y ya retomamos enseguida con la parte de los defectos y vamos terminando la parte de enlace iónico para poder después comenzar con el enlace metálico, aunque sea un poquitito. Nos vemos enseguida. Según las disposiciones de las partículas en diferentes celdas unitarias. Estas estructuras de las celdas unitarias pueden presentar lo que llamamos, o de los cristales, pueden presentar defectos. O sea que ese ordenamiento de partículas va a presentar no esa característica tan perfecta, podríamos decir que estamos indicando, sino que podrían presentarse lo que llamamos defectos, dependiendo de qué partícula se introduzca o qué es lo que pase con determinadas partículas dentro de esa red cristalina. En los cristales, entonces, se pueden presentar, vamos a estudiar 3 tipos de defectos. Defecto de sustitución, defecto de vacancia y defecto intersticial. Voy a comenzar con el defecto de vacancia. En un defecto de vacancia, una de las partículas que se encontraba en una posición determinada dentro de esa celda unitaria se va. Se va la partícula y deja un hueco, deja un lugar vacante. Por eso se llama defecto de vacancia. Este tipo de defecto también se denomina defecto de Schottky. Y si ese cristal que estamos analizando es el cristal de un metal, la partícula que se va a ser el átomo del metal. Y si el cristal que estamos considerando es un cristal iónico, las partículas que se van a tener que ser un anión y un catión, de forma tal que ese cristal iónico mantenga su neutralidad, ¿sí? Porque si se va solamente uno de los 2 iones, va a cambiar las características de ese cristal.
Entonces, por ejemplo, también lo que suele ocurrir a veces es que se vaya un catión y que los cationes que se queden dentro de esa red tengan la característica de que tienen diferentes estados de oxidación o múltiples estados de oxidación. Entonces, algunos de los cationes que se quedaron modifican su estado de oxidación justamente para mantener la neutralidad del cristal. A veces también puede irse un anión y el anión deja en su lugar al electrón y se producen lo que se conoce como centros de color o también se llaman Farbe. Otro tipo de defectos son los defectos intersticiales. Como su nombre lo indica, en un defecto intersticial, una de las partículas de esa red se desplaza de su lugar hacia un intersticio, hacia un hueco que conforman las otras partículas que se encuentran en la red. Este tipo de defecto se denomina defecto de Frenkel. Y si se presenta en un sólido o en un cristal de un metal, el átomo del metal sale de su ubicación y se ubica en un intersticio, o bien, si se presenta este tipo de defecto en un sólido iónico, el catión es el que suele salir de su ubicación y se ubica en una posición intersticial. ¿Sí? Vamos a ver enseguida que estos defectos se aprovechan en muchos casos para darle características diferentes a los sólidos. Enseguida, cuando comencemos a hablar del enlace iónico, vamos a entender por qué. Por último, tenemos los defectos de sustitución, que como su nombre lo indica, en general se da cuando tenemos mezcla de dos metales, o sea, aleaciones. En realidad la aleación es una combinación de dos metales. Y se reemplaza uno de los átomos de un metal por otro metal. Normalmente se tendría que dar cuando los metales tienen radios semejantes. Son los tres tipos de defectos que vamos a estudiar y en función de eso tenemos que hacer ejercicios. El ejercicio 5 me lleva a identificar los diferentes defectos. Bueno, yo no se los borré, pero los voy a borrar ahora. No sé por qué no los borré. Me olvidé de borrar esto. Lo vamos a volver a analizar de todos modos, ¿sí? Dijimos que pueden ser de vacancia cuando se va o un catión y los cationes que se quedan tienen diferentes estados de oxidación, por lo tanto, modifican esos estados de oxidación para mantener la neutralidad de la sustancia del cristal iónico, o bien se va un catión y se va un anión. En este ejercicio, entonces, dice, identifique los defectos que pueden tener presente en los siguientes sólidos. Acá tenemos, fíjense, un sólido iónico, anión-catión, anión-catión. ¿Y qué es lo que se fue en esta primera imagen? ¿Un catión? Se fue un catión aquí en este huequito y acá fíjense que se fue también un anión. ¿Sí? Acá me falta un anión y aquí me falta un catión. Entonces tendríamos un defecto de tipo de vacancia, sería vacancia de catión y vacancia de anión. La vacancia de catión sería el de acá arriba, podríamos decir. Y la vacancia de anión es la que está acá, lo voy a poner acá abajo. ¿Sí? Sería el que está acá. La vacancia de anión. Luego miren acá esta estructura de este sólido. Fíjense que hay. Tenemos aquí que todas las partículas son esas esferitas de borde negro, blancas adentro. Aquí tenemos una partícula negra, como en una posición de las que ocupan las partículas blancas, pero una partícula negra. Acá en medio de las partículas blancas, no parecería haber desplazado ninguna partícula blanca, tenemos otra partícula más pequeña negra. Acá nos quedó un huequito y acá parecería que nos quedó otro huequito.
Tenemos diferentes tipos de defectos aquí. Entonces, ¿qué defecto sería este que está aquí arriba? Donde aparentemente esta partícula de color negro ha ocupado la posición de una partícula blanca. Sustitución. Sería Sustitución. correcto, sería un defecto de sustitución. Sustitución. ¿Qué tendríamos? Vamos a poner ahí. Aquí donde aparentemente falta una partícula. Vacancia. Vacancia. ¿Qué tendríamos aquí? Donde fíjense, parecería que no se movió ninguna partícula blanca, pero se metió ahí una partícula negra, chiquitita. Intersticial. Intersticial sería allí. Y acá parecería que también se fue una partícula blanca, ¿no? Ahí, capaz que ahí habría otro defecto de vacancia. Bien. Y aquí tenemos, fíjense, una red iónica. ¿Qué se fue aquí donde están remarcados estos iones cloruro? ¿Qué partículas se Anión. fue? Estos los que quedaron son aniones. Se fue el ¿Qué se catión. habrá ido? ¿Ah? El catión potasio. Catión potasio, correcto. Sería una vacancia de catión. Y aquí fíjense que se fue el anión y dejó un electrón. Centro Farbe, centro de color. Claro, eso sería una vacancia de anión. Y cuando deja el electrón se forma un centro de color que se llama centro Farbe. ¿Bien? Bien. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? No, No, profe. profe. Bueno, vamos con el ejercicio 6. Dice, la celda unitaria de un material cerámico consiste en un cubo con iones bario en los vértices, iones óxido en los centros de las caras y un ion titanio en el centro del cubo. La presencia del ion titanio expande las dimensiones de la cara en un 15%, o sea que la hace más grande de lo esperado a la cara. Determine la fórmula del compuesto, los números de oxidación de los elementos, la arista y su densidad teórica, el tipo de defecto que esperaría encontrar y la densidad experimental es de 3,2. En primer lugar, entonces vamos a construir esa celda unitaria. Dice la guía que tiene un cubo con iones bario en los vértices. ¿Sí? Ahí está el cubo y los iones bario en los vértices. Los iones óxido están en los centros de las caras. O sea, como si se diera una cúbica centrada en las caras, solo que no tenemos la misma partícula, sino que en los centros de las caras tenemos entonces los iones óxido. Y en el medio se metió una partícula o tenemos una partícula de titanio. Esta es la celda unitaria de un cerámico, de un tipo de material cerámico. Como el ion titanio está ocupando el centro, va a hacer esta celda más grande de la esperada, ¿sí? Para poder entonces, en primer lugar, determinar la fórmula del compuesto, lo que tenemos que hacer es determinar cuántas partículas hay. Respecto del ion bario, el razonamiento y la contabilización de las partículas tiene que ser similar a lo que hicimos con las celdas unitarias cúbicas. Esta es una celda unitaria del material cerámico, pero vamos a tener que esta celda unitaria se va repitiendo, dijimos, en el espacio. Entonces, cada ion bario
se corresponde con, o va a tener como vecino aquí a otra celda unitaria, por lo tanto se va a compartir con la celda unitaria vecina. Para este que les estoy nombrando tendríamos una celda unitaria aquí atrás y otra aquí, digamos, pegada a esta vecina que estamos indicando con el puntero del mouse, y arriba tendríamos otras 4 celdas unitarias. Entonces la situación de los iones bario va a ser la misma que las de las partículas de los vértices de las celdas cúbicas que analizamos hace rato, que a esta celda unitaria de material cerámico, por cada ion de cada partícula bario más 2 que se encuentra en el vértice, le corresponde únicamente 1/8. Y hay 8 iones bario en esa situación. Entonces, hay 8 partículas. Entonces, 1/8 por 8 me indica que en total hay un solo ion bario. Respecto de los iones óxido, los iones óxido están en los centros de las caras, entonces se van a compartir con la celda unitaria vecina, de forma tal que a cada celda unitaria le corresponde la mitad, como vimos para las partículas de los centros de la estructura cúbica centrada en las caras. Hay 6 iones óxidos porque el cubo tiene 6 caras, y a esta celda unitaria o a cada celda unitaria le corresponde un medio nada más. Un medio por 6, porque hay 6 iones óxidos, me da 3. O sea que de iones óxidos hay 3, de iones bario hay 1, y el ion titanio más 4, que está completamente adentro de la celda unitaria, está directamente en su totalidad, por lo tanto es 1. Fíjense que entonces hemos determinado la cantidad de partículas por cada celda unitaria que le corresponde según los iones que están formando a este sólido cerámico, ¿sí? A partir de allí entonces, sabiendo que hay un solo ion bario, 3 iones óxido y un solo ion titanio, construimos su fórmula, la fórmula mínima del compuesto, que sería, la escribimos en esta secuencia, combinamos el oxígeno con el metal de transición y nos daría un titanato, sería de bario, ¿sí? Y fíjense que entonces a partir de allí podemos determinar, bueno, los estados de oxidación. Acá la guía no me dice en realidad las cargas, pero el punto B dice los números de oxidación de los elementos, y en realidad el elemento bario no tiene otra opción de número de oxidación que no sea el más 2. Me habla de los iones óxido, y los iones óxidos sí o sí tienen un estado de oxidación menos 2, por lo tanto no me queda otra que el titanio tenga estado de oxidación más 4, ¿sí? Para que todo el compuesto, todo el cerámico me dé neutro. ¿Se entendió eso hasta ahí? Sí. Bien. Luego dice el punto B, bueno, el estado de oxidación. Acá es menos 2 por 3, más 4 y más 2. El C dice que determinemos la arista y la densidad teórica, ¿sí? Para determinar la arista vamos a tomar acá una de las caras y vamos a hacer un razonamiento similar al que hicimos hace rato. En esta imagen yo dibujé exagerada la distancia entre las dos partículas, pero tienen que están lo más compactas posibles, ¿sí? De forma tal que entonces en una de las caras me quedan en los vértices los iones bario y en el centro me queda el ion óxido. Eso sería lo que yo puedo ver, supongamos, de esta cara de acá, ¿sí? Vamos a hacer un razonamiento similar a lo que hicimos hace ratito. Sabemos que la diagonal, ¿sí? O la hipotenusa es el radio del ion bario, el radio del ion óxido, el radio del ion óxido y el radio del ion bario. O sea, 2 radios del ion bario más 2 y 2 radios del ion óxido. Esa vendría a ser la hipotenusa de mi triángulo rectángulo, ¿sí? Por Pitágoras sabemos que el cuadrado de la hipotenusa, o sea, directamente pongo los 2 radios de iones bario más 2 más los 2 radios del ion óxido, todo eso al cuadrado es la hipotenusa, va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. Si esta es mi hipotenusa, los catetos no son ni más ni menos que las aristas, arista y arista, o sea, arista al cuadrado más arista al cuadrado sería la suma del cuadrado de los catetos, ¿sí? Arista al cuadrado más arista al cuadrado me da 2 aristas al cuadrado. Bien. Luego aquí lo que vamos a hacer es sacar factor común 2. Entonces me queda radio del ion bario más el radio del ion óxido, eso al cuadrado. Y al factor común que saqué 2 también lo tengo que afectar al cuadrado, ¿sí? Porque antes estaba todo esto al cuadrado.
y eso me da igual a 2 aristas al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Me quedaría entonces 4 por el radio del ion bario más 2, más el radio del ion óxido, eso al cuadrado, igual a 2 aristas al cuadrado. Y luego aquí divido ambos miembros por 2, o si quieren pasamos este 2 al primer miembro. La cosa es que 4 dividido 2 me da 2 y 2 dividido 2 me da 1. Me queda entonces que 2 por el radio del bario más 2 más el radio del óxido al cuadrado es igual a la arista al cuadrado. Ahora voy a aplicar miembro a miembro, o puedo despejar en todo caso, puedo aplicar miembro a miembro raíz cuadrada, o paso este cuadrado de la arista al primer miembro. Entonces me va a quedar raíz cuadrada de 2 por el radio del ion bario más 2 más el radio del ion óxido al cuadrado. Distribuyo esa raíz cuadrada, me queda raíz de 2 por, y ya se me va el cuadrado de la suma del radio del bario más 2 más el radio del óxido, y eso me queda igual a la arista. Y tenemos como dato el valor del radio de los iones. El enunciado dice el radio en nanómetros del bario es 0,136 y del óxido es 0,140 nanómetros. O sea que lo vamos a reemplazar directamente por sus valores, multiplicamos por la raíz de 2 y nos queda que la arista es 0,39 nanómetros, lo que sería en centímetros 3,9 por 10 a la menos 8 centímetros. ¿Sí? Esta sería la arista teórica. Pero en realidad, lo que nos dice el enunciado es que el ion bario termina expandiendo las dimensiones de la cara en un 15%. Si la cara se hace un 15% más grande, es equivalente a decir que la arista tiene o es de un 15% más grande. Entonces, la arista real va a ser 15% más que la arista que acabamos de calcular. Ese 15% más es lo mismo que multipliquemos a la arista que acabamos de calcular por 1,15. ¿Están de acuerdo con eso? Si alguien no entiende eso, puede hacer la regla de 3, que diría que el 3,9 por 10 a la menos 8 centímetros es el 100%, el 15% es X, y al 3,9 por 10 a la menos 8 le suma el valor del X y le va a dar exactamente el valor que tenemos aquí, que es 4,49 por 10 a la menos 8 centímetros. Ese es el valor de la arista real de esta celda unitaria. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno. Entonces, luego nos dice que determinemos el tipo de defecto. Para determinar el tipo de defecto, lo que hay que sacar normalmente es la densidad y a partir de allí comparar con las densidades que tenemos. En este caso, tenemos el dato de la densidad teórica, no, perdón, la densidad experimental, que es de 3,2. Y lo que acabamos de determinar es de acuerdo a las dimensiones de los iones. La densidad entonces va a ser la masa de la celda unitaria sobre el volumen, ¿no es cierto? Como cualquier densidad. Ahora, ¿qué masa tiene la celda unitaria? Va a depender de las partículas que tenga en su interior. Esta celda unitaria, de acuerdo a lo que hemos contabilizado aquí adelante, tiene un solo ion bario, 3 iones óxido y un ion titanio más 4. Entonces ponemos que esta densidad va a ser la masa del bario más 2, más la masa del titanio más 4, más 3 veces la masa del ion óxido. Y estas masas que tenemos aquí, de los iones, las podemos sacar directamente de la tabla periódica, ¿sí? La tabla periódica nos da la información de la masa relativa. Esa masa relativa, como estamos hablando de, en este caso, de iones puntualmente de la celda unitaria, la tenemos que poner en UMA, ¿sí? En UMA. El bario tiene una masa de 137,327, o sea, va a ser las mismas masas de los elementos neutros. ¿Por qué? Porque estos iones solamente han perdido electrones, y si se acuerdan, en la primera clase vimos que la masa de los electrones era despreciable. O sea que podemos tomar directamente como masa de estos iones a las masas de los elementos neutros. ¿Bien? Entonces la masa del bario es 137,327 UMA, la del titanio es 47,867 y la del óxido es 16 UMA. A estas UMA las vamos a llevar a gramos con la equivalencia, entonces nos da que la masa del bario más 2 es 2,28 por 10 a la menos 22, la del titanio es 7,95 por 10 a la menos 23 gramos,
y la del oxígeno es 3, porque había 3 iones óxido, por 2,66 por 10 a la menos 23. Estos datos en gramos son los que surgen de pasar estas masas que están en UMAS a gramos, ¿sí? ¿Y por qué lo tenemos que poner en gramos? Porque tenemos el dato de la densidad, que tendría que tener la celda, también en gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Eso sería el numerador. En el denominador tenemos que poner el volumen de la celda, que sería el volumen de la arista que hemos calculado, elevada al cubo, o sea, los 4,49 por 10 a la menos 8, elevado al cubo. Y esto nos da como resultado que una densidad de 4,28 gramos por centímetro cúbico. No obstante, en esta celda unitaria se mide la densidad y resulta que es menor que la densidad que hemos calculado. Cuando la densidad real del cristal, ¿sí? Acá se van a confundir, si yo les pongo acá la arista, vamos a poner la arista teórica, o la arista de la celda, porque si no acá se van a confundir el real con el teórico y se van a hacer la arista de la... Profe, ¿Sí? ese 1,15, ¿cómo lo saco? Disculpe. ¿Ese no es de los 15%? Sí, ese 1,15 es del 15%. Yo lo hago en un solo paso. Por eso les dije, yo hago en un solo paso. Esto es lo mismo que ustedes hagan la regla de 3 y pongan que 3,9 por 10 a la menos 8 es el 100%. Como la arista es el 15% más grande, van a poner el 15% será X, van a calcular ese X y a ese X le tienen que sumar al 3,9 y les va a dar el 4,49 por 10 a Muy la bien, menos 8. gracias. ¿Sí? O sea, es lo mismo, solo que yo lo hago en un solo paso. Entonces tenemos la densidad que nos da, según los cálculos, 4,28 gramos por centímetro cúbico, y la medida en particular de esta densidad medida de esta celda del cerámico es de 3,2. Cuando las densidades reales son menores que las densidades esperadas o teóricas, lo que nos está diciendo en realidad, si hay una menor densidad, es que hay menos partículas que las esperadas en esas celdas unitarias. Y que haya menos partículas básicamente nos está indicando que algunas partículas se fueron. Por lo tanto, que hay un defecto de vacancia. Entonces, si la densidad experimental o real es menor que la densidad teórica, tenemos un defecto de vacancia, que es lo que me pregunta el enunciado. Profe, en la diapositiva anterior, ¿por qué era el 15%? Porque el enunciado dice, fíjense, dice, la presencia del ion titanio expande las dimensiones de la cara en un 15%. O sea, que la cara se hace más grande en un 15%, un pedacito más acá y un pedacito más acá. ¿Sí? Sigue siendo una cara cuadrada, pero un 15% más grande de lo esperado, lo que equivale a decir que la arista se agrandó en un 15%. Por eso a la arista directamente la multiplico por 1,15. Es lo mismo que sacar el 15%, ¿sí? Pero por lo que me dice el enunciado, por eso. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Bien. El AC en el denominador, Samir, es la arista de la celda. La arista de la celda al cubo, que es 4,49 por 10 a la menos 8. La acabamos de calcular acá. Para sacar el volumen de la celda, que es una celda cúbica. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno. Con esto terminamos la parte de enlace iónico. Yo voy a parar la grabación, así me queda enlace iónico en un video.